Si yo pudiera votar, votaría por Ricardo Ayerbe González, pero mi mamita sí va a votar por él. Tenía 5 años cuando yo grabé ese primer comercial. Me dice, queremos que tú seas la periodista para Blue Radio, exclusiva. No, pues yo quedo de una vez sentada. Prometéis a vuestra bandera fidelidad, respeto y amor, y entonces los demás decían, sí lo prometemos. Yo soy de Pitalito, nacida y criada en Pitalito, Huila, y como decimos nosotros siempre, en el hermoso Valle de La Hoyos. ¿Por qué terminé por estudiar comunicación social? Y es que yo desde pequeña empecé con ese gusto hacia la radio. Los 2 primeros comerciales, muy pequeña, yo estaba muy pequeña, que grabé para Preferencial Estéreo, que en ese momento era de las emisoras más grandes, y era la escuela para muchos de los que hoy estamos todavía en medios de comunicación. La primer campaña de Ricardo Ayerbe González, a quien yo le tengo un agradecimiento muy especial porque fue la persona que me inició en el mundo de la radio, y es, si yo pudiera votar, votaría por Ricardo Ayerbe González, pero mi mamita sí va a votar por él. Tenía 5 años cuando yo grabé ese primer comercial, y de ahí luego me llaman en diciembre a que hiciera el comercial donde Preferencial daba el saludo de Navidad. Pero la profe sí votó o no votó por Ricardo. Eso es algo que tenemos que preguntárselo porque no lo sé aún. Yo jugaba a ser locutora, claro, desde el colegio. O sea, es que, digamos que en la presentación iniciamos con un proyecto de radio, y era a la hora del descanso, teníamos como un amplificador y eso era la emisora del colegio. 10º y 11 me voy al departamental, y como uno tiene que prestar el servicio social, entonces nosotros con un grupo de amigas y amigos creamos un proyecto de la emisora estudiantil. Siempre conté mucho con el apoyo de mi mami, quien ha sido mi ejemplo, quien ha sido ese modelo de mujer, de profesional, y ella como era profesora tanto de la presentación como del departamental, entonces ella también me apoyaba mucho en ese tema de la radio. O sea, la persona que a mí, no sé, de forma indirecta, yo creo que él no pensó que eso fuera a trascender, fue Ricardo Ayerbe, porque él dijo, necesito la voz de una niña. Y va y busca a mi mami, porque yo en el colegio siempre era o la que leía el programa de la izada de bandera, la que declamaba el juramento a la bandera, porque eso era otra cosa de las que uno se peleaba en la presentación, el juramento a la bandera. ¿Cómo eres? O la que ¿No lo recuerdas? Sí. ¿Sabéis lo que significa esta bandera? Y uno señalaba la bandera. ¿Sabéis lo que significa esta bandera? Prometéis a vuestra bandera fidelidad, respeto y amor, y entonces los demás decían, sí lo prometemos. O sea, ¿Era con la hermana aquí? ¿Con qué hermana era? a mí me tocó, no, yo cuando inicio en la presentación era la hermana María Jesús. Entonces ahí fue cuando Ricardo le dice a mi mami que si podía prestarla, o sea, yo, para grabar el comercial de la campaña, y ahí es donde yo empiezo. Entonces yo digo que esa persona que me abrió las puertas y que me hizo enamorar de este mundo de la radio fue Ricardo Ayerbe González. Inicialmente fue solo en Navidad en familia, era un programa que se hacía todas las noches, y luego hago parte de un magazine que era los fines de semana, los sábados, por las mañanas. Entonces yo era también la chiquita del equipo, y ahí estuvieron muchas personas, Melquisedec Torres, Antonio Hoyos, Antonio Núñez, o sea, Sandra Marlene Gaspar, y ahí empieza mi formación, y luego empiezo, o sea, como si no tuviera suficiente con el estudio y con que mi mami y mis papás tuvieran que llevarme de un lado a otro, los domingos en el teatro parroquial de la iglesia de San Antonio, Amiguitos, había un programa que se llamaba Amiguitos. Ahí estaba yo también. Y era un programa muy bonito. Iban los niños, cantaban, declamaban. Y habían premios. Entonces por eso te digo, o sea, mis inicios en la radio se dan desde Pitalito. Yo ya tenía supremamente claro que lo que yo quería estudiar era comunicación social y periodismo, pero pues como yo ahí ya tenía mi bebé, entonces
yo me voy a estudiar a Neiva, a la surcolombiana, para poder estar también más cerca de la niña, porque pues la niña se quedaba acá con mi mami, con las tías. Entonces, que pues mi hija siempre ha sido mi motor, lo que me ha motivado aún más a salir adelante, es mi guía. ¿Qué es ser madre joven? Fue una experiencia muy dura, pero también muy bonita. Mira que, digamos que en esos primeros años uno vive experiencias duras, la vida le cambia a uno muchísimo, pero yo siempre tuve el respaldo de mi familia, sobre todo de mi mami. ¿Su niña qué edad tiene hoy? 26 años, ya es abogada, trabaja en Bogotá. Y una vez termino, a mí me llaman y me dicen que venga a trabajar a Qué Buena, porque ya estaba Qué Buena. Y entonces ahí yo me devuelvo para Pitalito. Trabajo un año y ahí me llaman, me sale oportunidad en Neiva y me regreso. Un año duré nomás acá. Yo empecé a trabajar en Huila Estéreo. Con Edgar Artunduaga. Con Edgar Artunduaga, y estando en Huila Estéreo, yo empiezo a trabajar en La Nación. Digamos que ya no estaba uno en el tema tan local, sino que ya tenía que empezar a mirar un enfoque regional, noticias que le interesaran a todo el departamento. Entonces ya empieza uno a cambiar como los enfoques. Deja de ser el periodista del municipio y ya empieza a tener un reconocimiento más a nivel departamental. Yo tenía unos días de locura porque tenía que llegar a la emisora a las 4:30 de la mañana, el noticiero empezaba a las 5 de la mañana hasta las 7, terminaba noticiero y tenía que irme corriendo para el periódico al consejo de redacción y empezar a trabajar para el noticiero del mediodía de la emisora de Huila Estéreo y empezar a alistar, a preparar mis páginas, porque Neiva y Comunidad eran las primeras que cerraban, entonces uno tenía la presión. Ay, muchas gracias. ¿Qué tal? Ah, delicioso. Uno llega a Pitalito y es otro tema el café. Este es café Don Joaquín. Café Don Joaquín, sí. Los primeros pinitos, digamos, que hago de televisión, porque pues siempre mi mundo había sido la radio, las hago con TV Novedades. Es un canal local, pero él era como un enfoque departamental. En ese momento todavía no había tanta tecnología, entonces enviaban los CDs quemados con el programa para todos los cableoperadores de los municipios del departamento. Y estando ahí, tengo la oportunidad de irme ya a un canal mucho más grande, era el de CNC. El periodista que estaba en Neiva tenía que enviar informes a nivel nacional y ya luego empieza a crecer mucho más CNC y hace parte nace Cable Noticias. Entonces empieza también como algo que empezó como local, ya empieza con trascendencia nacional. Es que yo tengo algo y es que gracias a Dios he podido contar con personas, no solamente con jefes, sino con amigos que me han abierto las puertas, no solamente de sus corazones, sino también de sus casas. Yo siempre digo eso, porque quien me da esa oportunidad en CNC es Mónica Molano y su familia me acoge. O sea, yo tengo como esa bendición, así como mi mami acogía tantas niñas y entonces comían en mi casa, algunas niñas se quedaban de lunes a viernes. O sea, mi mami adoptaba hijas. Usted como que empezó a recoger lo que ella... Todos esos frutos que sembró mi mami los empecé yo a recoger. Yo digo que ahí es donde yo empiezo como ya un tema más nacional. En Noticias Caracol, a nivel nacional, el corresponsal para el Huila era Edgar Donoso. Y entonces él necesita personas para hacer sus reemplazos, sus vacaciones y todo, y él me llama a mí. Entonces yo empiezo a hacerle primero reemplazos en Noticias Caracol. Tenía que hacer los informes del Huila y adicional a eso, pues el corresponsal que se tenía para el Huila tenía que también enviar informes para Blue Radio. Y estaba un domingo yo muy tranquila en mi casa, muy relajada, viendo Los Hermanos Green, cuando me timbra el teléfono. Era el editor de ciudades de Blue Radio. Y entonces Alejandro Romero, se llama él, me dice, te tengo una propuesta. Entonces yo le dije, sí, claro, cuéntame, pero pues me dice, queremos que tú seas la periodista para Blue Radio, exclusiva.
No, pues yo quedo de una vez sentada, ya era estábamos hablando de una cadena radial y pues para mí eso fue un sueño y era volver nuevamente a mis inicios y a lo que siempre me ha gustado mucho más que la radio. Precisamente ahora en diciembre ya completo 9 años en Blue y ha sido también una experiencia muy grande. En Neiva hay dial, la gente puede sintonizarlo también a través del dial, pero todos los informes salen a nivel nacional. Entonces a mí quien me da paso es o Ricardo Ospina, o Néstor Morales, o Slodovan Wilches. Ya es un tema muy diferente. Por ejemplo, a veces puedo preparar mi informe, otras veces suceden cosas de ya y me dicen, Silvia, vamos en vivo. Bien. Y conéctese ya. Ya hay una app que es una especie de Conrex, entonces uno ya instala todo desde el celular y es como si le abrieran a uno un micrófono en el mismo estudio en Bogotá. Tenemos la llegada del Papa a Colombia, del Papa Francisco. Cuando a mí me llega un correo de Blue donde me indican que yo voy a ser parte del equipo que va a cubrir la llegada del Papa a Villavicencio. Entonces yo digo que ese ha sido de los momentos más significativos y que han sido como, yo digo que son premios que le da a uno la vida y premios que uno recibe como profesional. Momentos muy duros, sí, he tenido momentos muy difíciles. Por ejemplo, yo estaba esa vez en noticiero y anuncian que hubo un accidente en el Perú de un bus de Ecomotor. Estábamos ahí cuando última hora, accidente que deja varias personas muertas, todos son colombianos que se habían ido y son de Neiva. Yo común y corriente dando la noticia. Cuando me llaman un primo y me dice que yo qué información tenía, es que ahí iba mi mamá. Y saber que ahí estaba esa persona que me había brindado la mano, que me había apoyado en mi estancia en Neiva, o sea, eso fue un momento muy duro y que a uno nunca se le olvidan. O como por ejemplo, una vez cuando me tocó entrevistar al general Naranjo, es una persona muy alta, lo mismo que Peñalosa, entonces para no quedar así como tan colgada, entonces siempre me tocaba decirle, ay ven, hagámonos aquí en la gradita, yo me hago más arriba y pues que la persona se haga abajo. Entonces pues digamos que esos son momentos en los que uno le toca aguantarse de pasar como colores, claro. pero hagámoslo porque yo no voy a alcanzar, o sea, que uno tiene que soñar las cosas en grande. Y cuando uno sueña las cosas y trabaja por esos sueños, los sueños se cumplen. Los sueños no se quedan solo en un pensamiento, en, ay, yo quise esto, sino que yo digo que los sueños se cumplen, uno tiene que trabajar en ellos, esforzarse, sacrificarse, porque para lograr ciertas cosas, todo requiere sacrificio.